Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a este nuevo video de su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy estaremos continuando con el estudio bíblico del capítulo 14 del libro del Evangelio de Lucas. Le pedimos que nos acompañe con su Biblia para que leamos juntos la palabra del Señor. Iniciamos colocando este video en manos del Señor con una pequeña oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos su nombre, alabamos su nombre, reconocemos que usted es el alfa y la omega, el principio y el fin, el único Dios fiel y verdadero. En este día venimos delante de usted, Señor mi Dios, para pedirle que nos pueda dar las palabras correctas, Señor mi Dios, para que podamos compartir su palabra con nuestros oyentes. Le pedimos igualmente que juntos podamos atesorarla en nuestros corazones, para honra y gloria de su santo nombre. En el nombre de su Hijo amado Jesús, reconocemos que le enviaste en carne al mundo para sacrificio por nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén y amén. En el video anterior, observamos nuevas enseñanzas de Jesús, esta vez en términos de parábolas, como lo son la parábola de la higuera estéril, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Observamos otro milagro más de Jesús, sanando a una mujer encorvada en el día de reposo. Estudiamos la enseñanza de Jesús, exhortando al pueblo a entrar por la puerta angosta. Y por último, Jesús se lamentó por Jerusalén, que persigue y mata a los profetas, que le son enviados. Iniciamos el capítulo 14. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció en un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Verso 1. Observamos que en un día de reposo, habiendo Jesús entrado para comer en casa de un fariseo, que era gobernante, los fariseos le acechaban. Verso 2. Estaba delante de Jesús un hombre hidrópico. Verso 3. Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Verso 4. Observamos que mas ellos callaron, y Jesús, tomando al hombre, lo sanó y lo despidió. Verso 5. Dirigiéndose a los intérpretes de la ley y a los fariseos, Jesús les dijo:
¿Quién de vosotros, si su asno o su buey se caen en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Verso 6. Y no le podían replicar a estas cosas. Pues observamos en este primer fragmento cómo Jesús sana a este hombre en presencia de los intérpretes de la ley y los fariseos en el día de reposo. Y luego de determinar la sanidad, Jesús habla a los intérpretes de la ley y los fariseos, preguntándoles si era lícito sanar en el día de reposo, o si su asno o su buey cae en algún pozo en el día de reposo, no lo sacarían inmediatamente. Pero estos no lograban poder argumentar ante la sabiduría del Señor. Verso 7. Observando Jesús cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles, verso 8, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Verso 9, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Verso 10. Cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Verso 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Verso 12. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Verso 13. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Verso 14. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Pues observamos entre los versos 7 al 14 dos enseñanzas de Jesús. Primero, el Señor, viendo cómo escogían los primeros asientos a la mesa, comenzó a enseñarles. Pues viendo este escenario, Jesús les enseña a no autoconsiderarse importantes, ocupando los primeros asientos cuando fueren convidados a cenas o bodas, más bien que ocupasen el último lugar o asiento, para que cuando viniese el anfitrión, este mismo les proporcione un mejor lugar. De esta manera tendrían gloria entre aquellos que fueron convidados. La finalidad o el propósito de esta enseñanza se expresa o tiene como base un principio del reino de Dios, que observamos en el verso 11. Pues el que se humilla será exaltado, y el que se enaltece será humillado. Hasta el verso 11 observamos la enseñanza para los convidados. Ahora en el verso 12 vemos otra enseñanza con características similares. Por la trama de la narración, observamos que esta segunda porción se relaciona con la primera, estando en la misma cena, pero ahora dirigida hacia el convidador, aquel que prepara la cena, o el que invita, como era el caso de aquel fariseo. Esta enseñanza Jesús la explica en el versículo 14. Pues enseñando, el Señor le dice que cuando prepara una cena o un banquete, no invite a aquellos que lo pueden recompensar, o que no lo haga para ser recompensado por los hombres, que no invite a sus amigos, ni hermanos, ni vecinos ricos, que le pueden recompensar de vuelta, más bien que invite a aquellos que no lo pueden recompensar, como a los pobres, los ciegos, los cojos y mancos, porque de esta manera recibiría recompensa de Dios en la resurrección de los justos. De manera que podemos observar que esta enseñanza se refiere al recibir la recompensa que proviene de Dios. Un comentario en cuanto a esta enseñanza es que consideramos que a pesar de que esta enseñanza el Señor la refiere específicamente acerca de no convidar a aquellos que le pueden recompensar de vuelta al convidador de una cena, pues consideramos que esto igualmente aplica
de forma general en múltiples situaciones. De manera que una enseñanza que consideramos que podemos extraer de aquí es no hacer las cosas para que los hombres nos puedan recompensar de vuelta. De manera que más bien debemos hacer las cosas no esperando la recompensa del hombre, porque así Dios nos recompensará. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros que queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Verso 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Verso 16. Jesús respondiendo le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Verso 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Verso 18. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Verso 19. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Verso 20. Otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Verso 21. Vuelto el siervo hizo saber esas cosas a su señor. Entonces el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y por las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Verso 22. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Verso 23. Dijo el Señor al siervo: Ve, pasa por los caminos y por los vallados,
y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Verso 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Pues observamos esta nueva enseñanza de Jesús en términos de parábolas, en vista de la expresión de este hombre que estaba sentado a la mesa, pues consideramos que sabiendo Jesús que muchos de entre el grupo de los intérpretes de la ley y los fariseos le rechazaban, pues le narra la siguiente parábola, la cual también tiene una relación con la convidación de aquellos que han de participar de las bodas del Cordero. Su representación simbólica se muestra de la siguiente manera, pues el hombre que hizo una gran cena representa a Dios el Padre. Nota que en el verso 21, en esta simbología, también se le llama padre de familia. El siervo representa a Jesucristo. Implícitamente en esta simbología del siervo, también se puede identificar a aquellos siervos de Dios que predican el Evangelio aquí en la tierra, para que las personas crean en Jesús, ya que Jesús es quien nos lleva al Padre. Los primeros convidados que empezaron a excusarse representa al grupo de judíos que rechazaban al Mesías. Los pobres, cojos, ciegos y mancos que son tomados de las plazas y las calles de la ciudad son enfermos espirituales. Son semejantes como al grupo de judíos, publicanos y pecadores que creían en Jesús. Esos representan a las pequeñas personas del pueblo que se arrepentían y creían en el Mesías. Los de los caminos y los vallados representa a los de los afuera de la ciudad. Estos son todos aquellos que no son judíos, que creen en el Mesías, pues estos serían los bienaventurados, que lograrían comer pan en el reino de Dios, ya que esos entrarían en el reino por la fe en el Hijo del Hombre, Jesucristo. Verso 25. Grandes multitudes iban con Jesús y les dijo. Verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Verso 27. El que no lleva su cruz y sigue en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Verso 28. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Verso 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Verso 30. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Verso 31. ¿O qué rey que al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Verso 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Observamos esta enseñanza del Señor en vista de que grandes multitudes le seguían. Desde el verso 25 hasta el 33, el Señor empieza a expresar el costo o el sacrificio que cuesta seguir a Cristo, mencionando que de no aborrecer a su padre, madre, mujer, hijos y aún su propia vida, no puede ser su discípulo. Pues este aborrecer que se expresa en esta enseñanza va en la dirección de que ninguna de estas cosas mencionadas puede ser más importante que Cristo o la obra de Cristo, de manera que se aborrece nuestra propia vida y a nuestros familiares, poniéndolos en un segundo plano por la obra de Cristo, amando así más a Cristo que todas estas otras cosas. En el verso 27 el Señor continúa diciendo, el que no lleva su cruz y viene en pos de él, no puede ser su discípulo. Nota que las veces que Jesús empleó esa frase acerca del tomar su cruz y seguirle, la enseñanza de tomar la cruz y seguir en pos de Cristo está ligada o se menciona en conjunto con frases similares a las que se expresan en el verso anterior 26. Por ejemplo,
se menciona negarse a sí mismo, aborrecer su propia vida, porque el que haya su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de él la hallará. Y aborrecer a padre, madre, hijos e hijas, como por ejemplo en Mateo capítulo 10, versos del 37 al 39. Se dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo capítulo 16, versos del 24 al 26 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y en el capítulo 9, versos 23 y 24 de Lucas, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la salvará. Pues de manera que nuestra perspectiva referente a esta expresión de tomar la cruz y seguir a Cristo, se refiere que al tomar nuestra cruz cada día y seguirle, estamos destinando nuestras vidas a la crucifixión por causa de Cristo, o que estamos crucificando nuestras propias vidas por causa de Cristo para seguirle, de manera que no estamos salvando nuestras propias vidas, sino crucificando nuestras vidas por causa y la obra de Cristo. Desde el verso 28 hasta el 32, el Señor les expone algunos contrastes que acompañan su enseñanza. Primero acerca del que se sienta y calcula lo que necesita para edificar la torre, y también el que se sienta primero y considera si puede hacer frente en guerra con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Pues concluyendo estos ejemplos, el Señor finaliza esta enseñanza explicándola en el verso 33 diciendo que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pues de manera que así como estos hombres de los ejemplos de estos casos hipotéticos de Jesús, deberían sentarse previamente para evaluar lo que necesitan para cumplir su obra, pues aquellos que quieran ser discípulos de Cristo, deberían igualmente considerar que para lograr ser su discípulo, deben renunciar a estas cosas o ponerlas en un segundo plano, de manera que deberían evaluar el sacrificio que cuesta seguir a Cristo. Verso 34. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Verso 35. Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Observamos otra enseñanza de Jesús acerca de la sal. Esta enseñanza se refiere a los discípulos. El discípulo de Cristo es como la sal de la tierra. Esta simbología puede observarse en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 13. En medio del Sermón del Monte, Jesús decía a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué se será salada? No sirve para nada más, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Les decía también otro concepto similar, seguido en los versos 14 y 15 del capítulo 5. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Pues pocas son las funciones o propósitos que cumple la sal. Si la sal perdiese su propiedad de ser salada, realmente ya no serviría. Es el mismo concepto de la luz. Pocas son las funciones o propósitos que cumple la luz. Si la luz perdiere su propiedad de alumbrar, o si se escondiese la luz de manera que no alumbrase, realmente no serviría. Pues de esta manera Jesús exhorta a sus discípulos a que no perdiesen su propiedad de ser salados, a que no perdiesen su capacidad de ser portadores de fruto del reino de Dios,
para que de esta forma lograsen cumplir su propósito y evitase ser arrojados fuera del reino. Pues así como la sal insípida no sirve para sazonar, el discípulo sin fruto del reino de Dios no es servible. Pues de manera que consideramos que Jesús exhortaba a sus discípulos de esta manera, para que siempre fuesen salados en cuanto al reino de Dios, o portadores de fruto abundante del reino de Dios. De esta manera hemos culminado este capítulo 14. Observemos algunos puntos sobresalientes. Número 1. Observamos un nuevo milagro de Jesús en donde sana a un hombre hidrópico, en presencia de intérpretes de la ley y fariseos, en el día de reposo. Número 2. Observamos las enseñanzas para los convidados de las bodas y para el convidador. Número 3. Vimos también la parábola de la gran cena. Número 4. Observamos la enseñanza de Jesús acerca de lo que cuesta ser su discípulo. Número 5. En el último punto observamos la enseñanza de Jesús acerca de la sal. Te agradezco por habernos acompañado en este video. Déjanos saber tus comentarios. Que Dios les bendiga y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.